Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es el número 4. Es el ejercicio que trabaja con la contabilización de los estándares. Para el caso de la contabilización de los estándares vamos a tener en cuenta primero acá una pequeña introducción teórica que tiene el ejercicio. Dice, la terminología en la contabilización de los costos estándares debe adecuarse al siguiente esquema. Entonces da para los dos sistemas puros que nosotros conocemos de costos 1, el costos por órdenes y el costos por proceso. Dice que para el caso de costos por órdenes puede aplicarse dos planes, o el plan único, también conocido como incidental, o el plan parcial o de la producción total. El plan único dice que las variaciones en precio y en cantidad se determinan en el momento en que son detectadas y no al final del periodo de costos. Yo acá voy a hacer un pequeño cambio o voy a hacer un pequeño agregado para que quede un poco más claro porque la definición no me gusta. Debería decir aquí, el plan único, las variaciones en precio y en cantidad se determinan en el momento, ¿sí? No en que son detectadas, sino en el primer momento en el cual las puedo conocer. Y ahí en ese momento son contabilizadas, debería decir el plan, y no al final del periodo de costos. El plan parcial o de la producción total, las variaciones en precio y en cantidad se determinan al final del periodo de costos, o sea, al contrario del plan único. En este método que se llama plan parcial, yo espero que termine el periodo de costo, calculo las variaciones y ahí recién hago el asiento de las diferencias entre los estándares y los reales. Bueno, yo les voy a comentar una cosa. Yo voy a hacer este plan único, voy a hacer el plan único y ustedes después en sus domicilios ustedes van a hacer el plan parcial, que son los dos que van a entrar, el único y el parcial. ¿Por qué motivo? Porque este plan parcial es el mismo, es la misma contabilización que nosotros vimos en costos 1. Entonces, para ahorrar video, directamente lo van a ver ustedes porque es el mismo que vimos en costos 1. Después dice que en costos por proceso en el otro se puede utilizar o plan dual o plan parcial. Entonces, cuando nos aparezca costos por proceso, vamos a utilizar el plan parcial, porque los dos que entran para nosotros son único y parcial. Entonces, cuando sea órdenes, podemos utilizar cualquiera de los dos, único o parcial. Cuando sea procesos, como para nosotros entre el plan parcial, podemos utilizar el plan parcial, que dice lo mismo que antes. Las variaciones en el estándar son determinadas al final del periodo de costo. El plan parcial presenta un término medio entre los dos. Dice que las variaciones en precio se determinan apenas las conozco, ¿sí? Apenas las puedo detectar y ahí las contabilizo. En cambio, las variaciones en cantidad al final del periodo de costos. Los tres métodos, único, parcial o dual, entran en un teórico. O sea, podría haber un teórico en un parcial o en un final que preguntara cuál es la diferencia entre los tres. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? En que hay dos extremos. El plan único, donde las variaciones en precio y en cantidad se determinan lo antes posible y automáticamente se contabilizan. El plan parcial, donde es absolutamente al revés, o sea, se espera que termine el periodo de costo y recién ahí se calculan y contabilizan. Y un término intermedio, que sería el plan dual, donde las variaciones en el precio se contabilizan al primer momento en que se conocen y las variaciones en cantidad al final del periodo de costo. Repito, nosotros vamos a ver el único y el parcial en el caso de la parte práctica, y en el teórico la pregunta puede ir para cualquiera de los tres. Vamos a ver ahora el ejercicio. En primer lugar, el ejercicio nos da una hoja de costo estándar. De acuerdo a todo lo que hemos visto en el teórico, nosotros sabemos que la hoja de costo estándar está siempre para una unidad de producto.
Entonces, ¿qué me está marcando acá esta hoja de costo estándar? Esta hoja de costo estándar me está diciendo que para hacer una unidad de producto o una unidad de producción, yo necesito de materia prima 10 unidades de materia prima, que 0,50 vale cada unidad de materia prima, lo que hace un total de 5 en el costo unitario del producto. Para la mano de obra lleva media hora de mano de obra a 3 pesos que vale la hora, 1,5 lleva como costo unitario en el producto de mano de obra. El costo indirecto de fabricación variable, que se aplica en función a las horas de mano de obra, dice que lleva media hora, porque se aplica en función a las horas de mano de obra, y la tasa fija es 1 peso. El costo variable, media hora de mano de obra, de acuerdo a la variable de aplicación, por 4 pesos, que es la tasa variable, 2,50. ¿Por qué motivo? Porque acá tenemos media hora por 5, que es la tasa total, 2,50. Y acá ya podemos tener un primer dato. Acá, si bien tenemos la tasa total de 2,50, que va a servir para la aplicación, también la tenemos dividida en 1, que es la tasa fija, y en 4, que es la tasa variable, que nos va a servir al momento de calcular las variaciones. Después me da el dato del presupuesto. Dice que en diciembre, cuando nosotros aprobamos el presupuesto en diciembre, teníamos un determinado monto de costos fijos por 6.000 pesos. Recuerden que ese monto de costos fijos pueden ser alquileres, pueden ser seguros, puede ser la mano de obra indirecta. Teníamos un costo indirecto de fabricación variable en diciembre de 24.000 pesos, que lo llevamos al presupuesto. Pueden ser materiales indirectos, la parte variable de la energía, la parte, por ejemplo, el combustible, que también suele ser variable, de 24.000 pesos. Esos costos fijos y variables habían sido presupuestados para un nivel de actividad de 12.000 unidades, que si yo sigo más o menos la cantidad de horas que me lleva para hacer un producto, 12.000 unidades por media hora que me lleva para hacer un producto, sería lo mismo que medirlo como 6.000 horas. Recuerden que el nivel de actividad tenía 4 posibilidades de capacidad: la teórica, la práctica, la normal y la de ventas presupuestada, y que una vez que yo medía ese nivel de capacidad, tenía que buscar una variable, algunas de las más comunes eran las horas de mano de obra, una variable para medir ese nivel de capacidad teórico, práctico, normal o de ventas presupuestadas que yo podía plantear para el tema del presupuesto. Bueno, hay una gran parte de conocimiento de costos 1 para que ustedes puedan seguir adelante con este ejercicio. Después de eso me da los datos de reales. Dice que las compras del mes fueron 130.000 unidades de materia prima a 71.500, que el consumo de materias primas fue 121.000 unidades de materia prima, que las jornales o los sueldos fueron los directos 6.100, 18.000 pesos, los indirectos fueron 3.500 y otros costos indirectos 25.800. ¿Por qué dice otros costos indirectos? Porque nosotros sabemos que los directos sí se imputan como mano de obra directa, pero los costos indirectos, acá la mano de obra indirecta de 3.500 pesos se haría el primer costo indirecto. Nosotros los costos indirectos sabemos que tenemos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, que sería esta, y otros costos indirectos, que son los costos de fábrica, 25.800. Acá, como el ejercicio está trabajando para una empresa que hace producción en proceso, tiene los productos terminados de 10.000 unidades, que nosotros sabemos que una unidad está terminada cuando tiene el 100% de los 3 elementos del costo, o sea, no tiene ningún grado de avance que no sea del 100% de los 3 elementos del costo, mientras que el inventario final de producción en proceso dice que son 2.000 unidades que tiene el 100% de la materia prima incorporada, pero que tiene el 50% de los costos de conversión. Entonces eso va a servir si necesitamos calcular la producción equivalente, como habíamos visto en el caso de costos por proceso en el año pasado, en el semestre pasado. Pide que hagamos la contabilización por todos los métodos. Recuerden que la guía es para todas las cátedras, para la cátedra de la tarde y las otras 2 cátedras de la noche. Nosotros, como dije recién, vamos a ver plan único y plan parcial. El plan dual no, plan único y plan parcial. Los 3 planes en el teórico los 3 planes,
pero en práctico el único y el parcial. Con la finalidad didáctica de que en un mismo ejemplo los alumnos puedan visualizar y aprender los tres métodos comparativamente, se decidió resolver por plan único este ejercicio a pesar de tratarse de un sistema de costos por proceso. Esta aclaración la hace porque va a resolver el ejercicio por plan único cuando empiece, pero habíamos dicho que en costos por proceso había que aplicar dual o parcial. Por una cuestión de metodológica de mostrar cómo se hace el plan único, entonces utilizo único acá. Pero en realidad no podría aplicarse plan único si es procesos. Está hecha la aclaración. Es simplemente por una cuestión metodológica para mostrar el plan. Y cambiar el nombre de las cuentas, producción en proceso, producción terminada, por órdenes en proceso, órdenes terminadas, para esta parte de la solución, para poder mostrar el método. Vamos a ir a ver ahora. Yo voy a mostrar acá, cuando empiezo a hacer la solución, vamos a empezar como dije recién por plan único. Yo voy a mostrar, ¿sí? Para eso estoy acá en este video, para tratar de mostrarles a ustedes cómo debería salir las variaciones o cómo debería realizarse la contabilización. Las variaciones en precio y en cantidad, que acá yo las veo contabilizadas, deberían seguir el siguiente proceso. Yo debería hacer el asiento contable y cuando haga el asiento contable a mí me deberían surgir en ese momento las variaciones, ¿sí? Para que me coordinara el debe con el haber del asiento. Muchos de ustedes, muchos alumnos, muchos de ustedes, cuando tienen que hacer la contabilización, ¿qué hacen? Primero calculan las variaciones en una hoja aparte por separado y después con esas variaciones calculadas las llevan y hacen el asiento contable. Digamos que matemáticamente no hay diferencia, o sea, si uno ha calculado bien las variaciones y después las lleva al asiento contable, matemáticamente no hay diferencia. Pero en realidad, si uno está utilizando una contabilización, deberían surgir de los asientos contables. ¿Esto por qué? Porque existen dos metodologías, una que se llama extracontable. La extracontable calcula las variaciones, las analiza, como ustedes ven en el práctico, y una que se llama contable. La contable tiene que surgir de la contabilidad. Entonces lo que yo voy a intentar hacer ahora y explicar ahora es que esas variaciones en precio y en cantidad surjan de la contabilidad. En primera medida, si nosotros estamos aplicando el plan único, lo primero que sabemos con el plan único es que las variaciones en precio y en cantidad tienen que salir lo más rápido posible y apenas yo logre detectarlas y automáticamente son contabilizadas. Entonces vamos a ver acá cómo empieza el primer asiento. El primer asiento empieza contabilizando la compra de materia prima. Acuérdense que había toda una cosa que se llamaba el ciclo contable. El ciclo contable empezaba con la materia prima, después seguía con la mano de obra, después seguía con el costo indirecto, después pasaba todo a proceso, después pasaba todo a terminado y después pasaba todo a costo de venta. Había una cosa que se llamaba el ciclo contable. El ciclo contable empieza con la contabilización de la compra de la materia prima. Acá dice compras del mes, 130.000 unidades de materia prima, ¿sí? A 71.000 pesos, de las cuales después se consumieron solamente 121. Si acá tenemos que las compras son 130.000 unidades de materia prima a 71.500 pesos, quiere decir que esta es la factura del proveedor. Entonces yo lo primero que voy a hacer acá va a ser poner en el haber una cuenta que se llama proveedores. ¿Y cuánto va a ser el monto que va a estar acá en proveedores? El monto que va a estar acá en proveedores es el monto total de la factura que yo pague a ese proveedor, 71.500. No estoy haciendo nada raro, simplemente estoy diciendo que si las facturas de los proveedores son 71.500 pesos, proveedores en el haber por 71.500 pesos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Acá lo primero que voy a hacer en este momento de la compra, yo voy a tratar de determinar la variación en el precio. ¿Cómo voy a hacer para determinar la variación en el precio?
Para determinar la variación en el precio, yo voy a hacer entrar en el debe los materiales por la cantidad real por el precio estándar. Y les voy a explicar por qué. Si yo acá en proveedores he contabilizado la factura de los proveedores y la factura de proveedores es una factura que me ha entregado a mí el proveedor, entonces tiene cantidades reales por precio real. Cantidades reales por precio real son estos 71.500 pesos. Para que a mí me salga acá la variación en el precio y que yo la debo determinar y contabilizar lo antes que pueda, lo antes que aparezca. ¿Y cuál es el primer momento en el cual yo puedo contabilizar la variación en el precio? Indudablemente apenas la compro yo ya puedo saber si hay una variación en el precio. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta variación en el precio me aparezca? Si yo hago entrar acá a los materiales por la cantidad real por el precio estándar, entonces me coincide la cantidad real acá con esta cantidad real y entonces me aparece la variación en el precio, porque la variación en el precio era el proceso de comparación entre el precio estándar y el precio real y habiendo sacado factor común la cantidad real. Fíjense en que yo cuido mucho el detalle cuando digo el proceso de comparación, o sea, puedo poner primero precio estándar y después precio real, o puedo ponerlas al revés. Lo importante es que compare los dos precios contra la cantidad real. Muy bien, eso es lo que he hecho acá al hacer ingresar a materiales por 130.000 unidades, que son la cantidad que le compré a los proveedores. 130.000 unidades son los que les compré a los proveedores. Pero tengo que utilizar el precio estándar acá para darle ingreso al almacén. De esa forma, al darle ingreso al almacén por el precio estándar, me aparece la variación en el precio. ¿De dónde saqué este 0,50? Ese 0,50 lo saqué de la hoja de costo estándar. La hoja de costo estándar dice que para el caso de la materia prima, el estándar dice que son 10 unidades para hacer una unidad de producto por 0,50, que es el estándar permitido. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a terminar el asiento diciendo 130.000 por 0,50, 65.000. Y proveedores 71.000 porque es la factura completa. La diferencia entre estos dos, me doy cuenta que me está faltando un 6.500, que es la variación en el precio, para que el debe cuadre con el haber. ¿Qué son estos 6.500? Es la variación en el precio. ¿Cómo sale esa variación en el precio para que yo confirme el asiento? Para que yo confirme el asiento, tomo la factura del proveedor dividido la cantidad que realmente yo compre. Acá me da el precio de la materia prima unitario, que creo que en este caso es 0,55, menos 0,50, que es el estándar permitido, por la cantidad real. Dijimos que es el proceso de comparación entre precios, factor común de la cantidad real. Entonces el proceso de comparación entre precios, factor común de la cantidad real, me da el 6.500. ¿Por qué esta variación en el precio me dio acá 6.500 en el debe? Porque dice que 71.500 dividido 130.000, el precio por kilo que yo pague es 0,55 y yo tengo un estándar permitido de 0,50. Entonces he excedido el estándar permitido. Esta variación es desfavorable, he pagado más que el estándar permitido. Seguramente que cuando ustedes analicen las variaciones van a encontrar que eso se puede deber a que he pagado más por un flete, o que he pagado más por un seguro, o que puede ser una materia prima de un poquito mejor calidad, entonces pagué un poco más. Y el responsable en este caso de explicar las variaciones va a ser el encargado de compras. Por eso este 6.500 acá en el D. Con esto terminaría mi primer asiento y he hecho aparecer la variación en el precio de la materia prima. En el segundo asiento ya es un poco más complicado. El segundo asiento yo tengo que llevar la materia prima a la producción en proceso. Dijimos que acá vamos a utilizar la cuenta órdenes en proceso, ¿sí? Porque este es un caso de órdenes. Bien, ¿cómo vamos a hacer para llevar la materia prima a órdenes en proceso? Muy bien, para cuando la materia prima pasa a producción en proceso, la tengo que sacar ¿con qué? Con una
requisición de materiales. Cuando yo con esa requisición de materiales la saco, acreditaría la cuenta materiales porque la estoy sacando del almacén y llevándola a proceso. Y tendría que debitar producción en proceso, en este caso órdenes en proceso, porque es un sistema de costos por órdenes puro. Y automáticamente me va a surgir la segunda variación. Fíjense acá en la característica para que ustedes puedan seguir haciéndolo a través de la contabilidad. Yo he hecho el siguiente cálculo. En el caso de la imputación ya para cargarla a órdenes en proceso, yo lo tengo que cargar a cantidad estándar por precio estándar. Siempre en el plan único se carga cantidad estándar por precio estándar. Acá tengo un inconveniente al momento, no es un inconveniente, sino un cálculo adicional que es calcular la cantidad estándar. Para calcular la cantidad estándar, yo me voy a ir a leer los datos y en los datos dice que la cantidad de productos terminados era 10.000 unidades. ¿Qué grado de avance tienen estas 10.000 unidades? El 100% de los 3 elementos del costo. Mientras que el inventario final de producción en proceso dice que son 2.000 unidades y que para el caso de la materia prima tiene el 100% del costo incorporado. Entonces, ¿cómo me voy a hacer yo para ir a calcular la cantidad estándar que yo voy a cargar? Muy bien. Primero voy a calcular acá la producción equivalente, que ya en un segundo lo voy a ver. Y segundo, la hoja de costo estándar me dice a su vez que yo necesito 10 unidades por cada unidad de producto que haga. Con ese dato de que cada producto necesita 10 unidades y que yo acá tengo los datos para calcular la producción equivalente, voy a ir entonces a hacer el segundo asiento que he marcado acá. Tengo acá la cantidad estándar, ¿sí? La cantidad estándar por el precio estándar. Primero voy a sacar la cantidad estándar. Para sacar la cantidad estándar voy a decir producción terminada 10.000 unidades. ¿Con qué grado de avance para la materia prima? 100%, o sea 10.000 unidades. Y el inventario final 2.000 unidades. ¿Con qué grado de avance para la materia prima? Con toda incorporada. Por lo tanto tengo 10 por 12, 12.000 unidades. Pero esas son unidades de producto. A esas unidades de producto las tengo que multiplicar por 10 unidades que necesita de materia prima. O sea, estas son unidades de producto y la hoja de costo estándar decía que yo necesitaba 10 unidades de materia prima. 10 unidades de materia prima por 12.000 unidades de producto son 120.000 unidades de materia prima. Por 0,5, que era el precio estándar para el caso de la materia prima, 60.000 pesos me da el débito. Y repito, este 60.000 es el producto de la cantidad estándar que he calculado acá, haciendo la producción equivalente y multiplicándolo por 10, que es la cantidad de unidades de materia prima, cantidad estándar por precio estándar. Automáticamente yo voy a acreditar acá la cuenta materiales. Pero para ser consistente con mi plan de contabilización, si yo acá a la cuenta materiales la cargué en el debe por cantidad real, por precio estándar, entonces quiere decir que acá a materiales la voy a hacer salir para ser consistente con cantidad real por precio estándar. Entonces hago salir acá los materiales con cantidad estándar, con cantidad real por precio estándar. ¿Y con qué cargue acá a órdenes en proceso? Con cantidad estándar por precio estándar. Si yo automáticamente comparo este término de acá arriba, que es cantidad real por precio estándar, con este término de acá abajo, que es cantidad estándar por precio estándar, puedo sacar factor común el precio estándar. Y al sacar factor común el precio estándar me queda el proceso de comparación entre la cantidad real y la cantidad estándar de materia prima. El proceso de comparación entre la cantidad real y la cantidad estándar de materia prima es la variación que se denomina en cantidad. Entonces dice que tengo que comparar la cantidad real contra la cantidad estándar. La cantidad estándar la calculé recién acá. Dije 12.000 unidades, hice acá el cálculo de la producción equivalente y lo multipliqué por el 10.
12.000 unidades por el 10 me dieron los 120.000 kilos, que era la cantidad estándar. ¿Y de dónde saqué esta cantidad real? Esta cantidad real me fui y la saco de aquí, del enunciado. En el enunciado dice que yo había consumido 121.000 kilos de materia prima, 121.000 kilos de materia prima, entonces tengo consumo real 121.000 kilos, consumo estándar 120.000. Y dije que había sacado factor común el precio estándar. Sacaba factor común el precio estándar. El precio estándar era el 0,50 que había colocado acá arriba. Veamos en este caso por qué esta variación en cantidad va aquí en el debe. Bueno, primero para que me cuadre el asiento. Si yo acá tengo 60 y 60, 500, 500 para que me cuadre el asiento. Pero a su vez, dice que el estándar permitido es 120.000. Dice que si yo hago 12.000 unidades y cada unidad me lleva 10 unidades de materia prima, yo tengo un estándar permitido. El estándar permitido son 120.000 kilos. Si hubiera realizado la producción de acuerdo al estándar, 12.000 unidades por 10 que me permite el estándar, tendría que haber consumido 120.000 kilos. ¿Cuánto consumí en la realidad? 121. Como el consumo en la realidad son 121 y mi estándar permitido son 120, tengo 1.000 kilos de más por 0,500, que es el precio del estándar, 500 pesos en el debe. Esta variación de aquí debería ser analizada, pues posiblemente acá una variación cantidad desfavorable, que haya consumido un poco más, puede deberse a que la materia prima puede ser de menor calidad, puede deberse a que los operarios estaban capacitados en menor cuantía, entonces fueron ineficientes y consumieron una mayor cantidad de materia prima. El responsable que debería empezar a explicar todo es el jefe de fábrica o el jefe de producción, ¿sí? Para tratar de explicar esta variación desfavorable aquí de 500, ¿sí? Entonces, acá las flechitas están marcando para que ustedes puedan hacer el cálculo, ¿sí? Una cosa, y ya cambio acá, porque en el otro de mano de obra voy a ir más rápido. Acá en proveedores tiene que ir la factura del proveedor. La factura del proveedor no puede ser otra cosa que cantidad real por precio real, porque es la factura del proveedor. Para que me aparezca la variación en el precio, lo voy a debitar por la cantidad real por el precio real. Entonces automáticamente me van a quedar acá distintos los precios y saco factor común la cantidad real, con la cual ahí me aparece la variación en el precio. Factor común de cantidades con proceso de comparación entre precios. Cuando me voy al segundo, esto es lo que tienen que tener fundamentalmente en cuenta, que en el debe, la cuenta órdenes en proceso, producción en proceso, siempre entra por cantidad estándar por precio estándar. Como siempre entra por cantidad estándar por precio estándar, primero tengo que calcular el estándar. En este caso hice el cálculo del equivalente y lo multipliqué por las 10 unidades. Por el precio estándar me dio el 60.000. Y el segundo punto es que si acá entró materiales al debe por cantidad real por precio real, entonces acá va a tener que salir por un tema de consistencia por cantidad real por precio estándar. Cuando comparo esta de acá, que es la cantidad real por el precio estándar, con esta de acá, que es la cantidad estándar por el precio estándar, me doy cuenta que puedo sacar factor común el precio estándar, entonces me queda el proceso de comparación entre cantidades. La última cosa que voy a decir acá es que acá hay para la variación en el precio dos posibilidades: que yo lo calcule con cantidad comprada, que son estas 130.000, o que yo espere un poquitito más, o si estas dos cosas fueran en el mismo momento, y que la calcule con cantidad consumida, que serían las 121 a esta variación en el precio. Pero no es así con la variación en la cantidad. La variación en la cantidad siempre debe comparar cantidad real consumida con cantidad estándar. Cantidad consumida con estándar. La única que permite dos posibilidades es la precio, ¿sí? Que obviamente va a dar distintos números, pero que es la única que permite el precio y la única que permite las dos posibilidades. Y acá también, para cambiar de asiento, le puse cómo sacamos este 60.500. Era la cantidad real, que era los 121.000 que había consumido, por el precio estándar. Entonces acá hacía la comparación y me quedaba
la variación en la cantidad. Siguiendo el mismo proceso, vamos a hacer ahora la mano de obra. Para hacer la mano de obra, primero voy a leer de nuevo los datos, porque en una de esas ustedes ya se han olvidado un poquito. Entonces dice que para el caso de la mano de obra, la hoja de costo estándar dice que me lleva media hora de mano de obra, que la hora vale 3 pesos, por lo tanto, media hora por 3 pesos tiene una incidencia en el producto de 1,50. Además de este dato de la hoja de costo estándar, otro de los datos que tengo es que tengo jornales directos por 6.100 horas por 18.000, que acá obviamente estos jornales directos, si son el consumo del mes, son horas reales por la tasa salarial real, me da el monto real que yo pague de sueldo, porque dice que son del mes. Y también hay un dato más, que tengo un indirecto acá, que lo voy a contabilizar, pero yo sé que este indirecto de mano de obra tiene que ir junto con el costo indirecto. Siguiendo el mismo proceso que hice yo acá para hacer la contabilización de la materia prima, voy a hacer ahora para la mano de obra. Vamos a ver primero cómo tiene que ser acá la cuenta sueldos y jornales a pagar. Estos 21.500 acá. Indudablemente que estos 21.500 acá, si son los sueldos y jornales a pagar, tienen que salir por lo real. O sea, este sueldo y jornal a pagar acá de 21.500 tiene que ser el monto real de sueldos a pagar. ¿Está bien ese monto? Sí, está bien, porque yo saqué de acá y dice, el total de horas son 6.100, 18.000 es el directo, más 3.500, 18 más 3.500, 21.500. Entonces, el total de horas con su correspondiente sueldo acá es 21.500 y es el monto que yo llevo acá para hacer la acreditación y el pago de la mano de obra. 21.500. Eso está compuesto por 18 de mano de obra acá y por costos indirectos reales de 3.500. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Por qué cantidad tenía que entrar la mano de obra? La mano de obra, para que a mí me aparezca la variación en la tasa, tiene que entrar por las horas reales, por la tasa estándar. Entonces, si este 21.500 es hora real por tasa real, lo comparo a horas reales con tasa real y me queda proceso de comparación entre tasas, factor común de las horas igual que antes, y entonces me aparece la variación esta en la tasa acá de 300. Este tema acá del costo indirecto ustedes podrían haberlo puesto aquí, como también puede ponerse en otro asiento separado para que no confunda, porque si no acá está como confundiendo, pero en realidad este costo indirecto de fabricación de real de 3.500 es el monto de la mano de obra indirecta que pronto va a ir a parar al CIF. Vamos a ver cómo calculo la tasa. Bueno, si acá yo tenía que el 6.100 eran horas reales por tasa estándar, ¿no es cierto? Y acá tengo horas reales por tasa real, entonces acá voy a hacer el proceso de comparación de las tasas por las horas reales. ¿Cómo hago el proceso de comparación de las tasas? Bueno, 18.000 pesos era lo que había pagado en concepto de sueldos, dividido 6.100 horas que pagué. Ahí me da la tasa salarial. Esa tasa salarial que yo tengo acá, 18.000 dividido 6.100 horas, si hago el cálculo, lo pongo en una calculadora, me da 2,95. Entonces, si yo he pagado 2,95 y mi estándar permitido me dice que es de 3, el estándar permitido de la hoja de costos estándar me dice que es de 3, esta variación es favorable y por eso va al haber y se contabiliza en el haber porque es favorable. Por las 6.100 horas reales, 6.100 horas reales, ¿sí? Por la variación esta de 0,05 que hay en la tasa salarial. ¿A qué puede deberse esta variación en la tasa salarial favorable? A que pague alguna carga social un poquito menos, porque el gobierno saca una ley y baja un poquito la carga social.
Puede ser que en alguna asociación gremial o algún otro concepto de carga social haya disminuido, entonces se paga un poquito de carga social menos. O contrate por ahí alguna mano de obra con un poco de menor capacitación, entonces pague unos centavos menos de cargas de tasa salarial. ¿Quién tiene que responder por esto? El que tiene que responder por esto o el que tiene que explicar por qué esto me dio favorable es el encargado de recursos humanos, que es el encargado de los sueldos. Muy bien. Y acá apareció la variación en la tasa. Vamos a ver ahora en el segundo, tiene que aparecer la variación ahora en eficiencia. Pero vamos a recordar de nuevo un dato que es central y fundamental, por segunda vez. El dato que es central y fundamental es que la cuenta, órdenes en proceso, tiene que entrar por lo estándar. O sea, como hicimos recién para el caso de la materia prima, ahora vamos a hacer lo mismo para la mano de obra. Órdenes en proceso tienen que entrar por lo estándar. Hora estándar por tasa estándar. ¿Me siguieron? Si yo quiero que aparezca la variación en cantidad, entonces la mano de obra esta va a tener que salir por ¿qué concepto? La mano de obra esta va a tener que salir por hora real por tasa estándar. Si este concepto es hora estándar por tasa estándar y este es hora real por tasa estándar, saco factor común, la tasa estándar, y me queda el proceso de comparación entre las horas, que es la variación eficiencia. Vamos a ver ahora cómo saqué el 5500 por el 3 acá para armar el 16500. En primera medida, para sacar este 5500 por el 3, tengo que tener en cuenta que yo tengo que sacar la producción equivalente. Para sacar la producción equivalente me decía que eran 10.000 unidades de producción terminada. El grado de avance de una unidad que está terminada es el 100% para cualquiera de los elementos del costo. Pero en el caso de la mano de obra, el inventario final de producción en proceso me decía que era 2.000 unidades, pero que estaba al 50% para la mano de obra. Entonces tengo 10.000 por 2.000 con el 50% serían 11.000. 10.000, 2.000 al 50% son 1.000, 10.000 más 1.000, 11.000. ¿Cuánto me lleva para hacer cada unidad de producto? Dice la hoja de costo estándar que para hacer cada unidad de producto me lleva media hora. Entonces, 11.000 por 0,5 porque me lleva cada hora es el 5.500 que me dio aquí. Y la tasa estándar de la hoja de costo estándar me decía que era 3 la tasa de costo estándar. Entonces, horas estándar 5500, tasa estándar 3, 5500 por 3, el estándar me da 16500. Y dije, si acá arriba yo hacía entrar la mano de obra por horas reales por tasa estándar, ¿ven? Es lógico que cuando yo la haga salir aquí abajo, si acá entró por horas reales por tasa estándar, yo acá abajo la haga salir por horas reales por tasa estándar, de la misma forma que entró, 6.100 horas reales por 3 que la tasa estándar 18.300. El asiento me queda sin cuadrar, 16.500 contra 18.300. Para que cuadre, tiene que ir una cantidad en el debe que es 1.800. Ese 1.800 no es otra cosa que la variación que se denomina en eficiencia. Bien, ¿cómo se calcula la variación que se denomina en eficiencia? Bueno, si yo acá saco factor común, la tasa estándar, me queda el proceso de comparación entre las horas estándar y las horas reales. Dos conceptos que ya los tengo aquí. Las horas estándar las he calculado para hacer acá el cargo a proceso, 5.500, y las horas reales son las que yo pague de sueldo. Me dice que las horas estándares permitidas son 5.500 y lo que yo realmente insumí son 6.100. Fíjense en este concepto. Dice, si vos hubieras trabajado en base al estándar permitido para hacer
10.000 unidades determinadas y 1.000 que están en proceso para hacer esas 11.000, si vos hubieras trabajado de acuerdo al estándar permitido y el estándar permitido te permitía media hora cada uno, entonces deberías haber consumido 5.500 horas, pero vos consumiste 6.100 en la realidad. Entonces hay una diferencia de 600 horas de más, ¿sí?, consumidas en la realidad por 3.800. Por lo tanto, por ese motivo esta variación es desfavorable. Seguramente los operarios estaban menos calificados o seguramente no habían tenido la capacitación suficiente, ¿sí?, o por algún determinado motivo consumieron una menor cantidad que el estándar permitido, que era 5.500, y eso hizo los 1.800 de desfavorable. ¿Quién es el que tiene que responder esto? Bueno, ahí hay una mezcolanza entre el encargado de producción, el encargado de recursos humanos, para ver si era que la mano de obra estaba menos capacitada o para ver si las herramientas estaban fuera de mantenimiento, o sea que le faltaba hacer mantenimiento, entonces se consumió una mayor cantidad de horas y ahí aparece el otro asiento. Acá vuelvo sobre lo mismo que hablé con la materia prima. Una cosa, digamos, que seguramente va a ser mucha parte del alumnado es calcular primero la variación en la tasa y la variación en eficiencia y después en base a eso arma el asiento, ¿no es cierto? Pero en realidad el proceso es al revés. Si yo hago entrar acá el sueldo y jornal por lo real, hora real por tasa real, y debito la mano de obra acá arriba por lo real por tasa estándar, comparo estos dos y acá veo que puedo sacar factor común las horas reales, entonces me sale la variación en la tasa salarial. Si yo hago bien el asiento, esto en el haber, esto en el debe, automáticamente me va a salir la variación en la tasa por comparar y sacar factor común las horas reales. De la misma forma, si en este segundo asiento yo hice entrar horas estándar por tasa estándar en el debe y en el haber lo hago salir por horas reales por tasa estándar, automáticamente por proceso de comparación en estos dos saco factor común la tasa estándar y me queda el proceso de comparación entre horas reales y horas estándar, que es la variación eficiencia. Lo demás, bueno, es cuestión de hacer el análisis correspondiente para ver si es debe o haber. Acá tengo que he pagado 2,95 y el estándar permitido era 3, he pagado de menos. Entonces esta es favorable. Acá he consumido 100.100 horas y el estándar permitido es 5.500. Esta es desfavorable y por eso va en el debe. Vamos a entrar ahora con el más fácil para mí de los tres, que es el de el costo indirecto. El del costo indirecto tienen que tener en cuenta algunos datos. En primera medida me voy y leo el enunciado y a mí en el enunciado me faltaría un solo costo indirecto, porque el otro costo indirecto yo lo hice cuando tenía el tema de la mano de obra indirecta. Cuando tenía la mano de obra indirecta hice los primeros 3.500. Lo que me ha quedado acá es el monto que dice otros costos indirectos por 25.800. ¿Por qué dice acá a cuentas varias? Bueno, porque acá voy a tener que imputar, por ejemplo, alquileres, seguros, depreciaciones, etcétera, etcétera, que son todas las cuentas varias. Y también ustedes tienen que tener en cuenta que si ustedes siguieron la contabilización en costos 1, también tenían que hacer una contabilización por la asignación primaria y secundaria de los departamentos de apoyo, etcétera, etcétera, y esa contabilización terminaba en este asiento donde decía costos indirectos de fabricación reales 25.800, a cuentas varias 25.800. Repito, a esto hay que sumar 3.500 de la mano de obra que está en el asiento anterior, ¿no? Acá hubo un 3.500 de la mano de obra indirecta que está en el asiento anterior. Muy bien, acá viene un puntito. Siempre siguiendo el mismo concepto. La carga a órdenes en proceso tiene que ir por el nivel estándar, por la tasa estándar. ¿De dónde saco el 5.500? Este 5.500 son las horas estándar. ¿Por qué? Porque dijo que la variable de aplicación eran las horas de mano de obra. Entonces,
el mismo 5.500 que yo saqué acá para cargar la mano de obra, ¿sí? Y que hice calcular la producción equivalente, multiplicarlo por la media hora y me dio el 5.500, es el mismo que yo voy a utilizar para calcular y para hacer la aplicación. ¿Y qué otro dato voy a tener que tener en cuenta? El otro dato que voy a tener que tener en cuenta, además de la variable de aplicación, que eran las horas de mano de obra, dice que la tasa es de 5 pesos y que está compuesta por una tasa fija de 1 peso y una tasa variable de 4. Entonces son 5 pesos la tasa de costo indirecto. Me voy a hacer la aplicación entonces que estaba haciendo recién aquí con las horas reales, con las horas estándar por la tasa de CIF, 5.500 por 5 que es la tasa completa, y me da una aplicación de 27.500 pesos a órdenes en proceso. ¿Cuál es la cuenta que van a haber? Costos indirectos de fabricación aplicados. Ahora a nivel estándar, porque ahora conocemos el nivel estándar. Este asiento es exactamente igual al que nosotros vimos el año pasado en costos 1. ¿Qué es lo único que me tendría que faltar ahora aquí? Lo único que me falta acá es que si el costo indirecto de fabricación aplicado, ¿sí? Que lo único que ha cambiado es que el año pasado lo hacíamos a nivel real y ahora lo hacemos a nivel estándar porque conocemos un nivel de actividad más. Lo único que ha cambiado acá es que este que está aquí en el haber, para que se salde tiene que ir a parar ¿a dónde? Al debe, porque está en el haber. Y la cuenta costo indirecto de fabricación reales, que está aquí en el debe, para que se salde, ¿a dónde tiene que ir a parar? Al haber. Si este va al debe para que se salde y este va al haber para que se salde, automáticamente la diferencia que era, la subo sobre aplicación y después yo lo podía dividir en presupuesto y en volumen y calculaba las variaciones. Ahora hay algunas diferencias que vamos a ir viendo. Ya tengo los reales aquí en el debe, sumándole los 3.500 de la mano de obra indirecta. Ya tengo el aplicado de 27.500. Vamos a primero ver cuánto pasó a órdenes terminadas. ¿Cuánto pasó a órdenes terminadas? Las unidades decían que eran 10.000. El otro era un inventario final de producción en proceso de 2.000 unidades. Es un inventario final. Ese todavía no se terminó. Lo que se ha terminado es 10.000 unidades. ¿De dónde saco este 9? Bueno, el 9 lo saco de haber considerado la materia prima, la mano de obra y el costo indirecto con sus correspondientes costos unitarios de acuerdo al estándar, porque se evalúa la producción terminada en base al estándar. Entonces me voy a la hoja de costo estándar y dice la hoja de costo estándar. Dice, para la materia prima, 5. Para la mano de obra, 1,5. Para el costo indirecto, 2,5, lo que hace un total de 9. Entonces, cuando llevo la producción al almacén que está terminada y que son estas 10.000 unidades, repito, que tienen el 100% de los grados de avance, porque estas 2.000 no están terminadas, cuando llevo esa producción al almacén de productos terminados, entonces voy a tener 10.000 unidades por 9, que está compuesto por 5 de materia prima, 1,50 de mano de obra y 2,5 de costo indirecto. El hecho de que acá estén acreditadas quiere decir que la estoy sacando de producción en proceso y llevándola a producción terminada. 90.000, 50, 15 y 25. Y este último asiento que está aquí abajo es el que les decía recién. El costo indirecto de fabricación aplicado a nivel estándar 27.500 es para que yo salde acá cuando hice la aplicación. ¿Y contra qué lo saldo? Lo voy a saldar contra 25.800 que tenía acá del costo indirecto de fabricación real más la mano de obra indirecta de 3.500. Entonces tengo 25.800 más 3.500 de la mano de obra, lo cancelo acá en el haber 29.300. Este está en el debe. Este está en el debe y lo cancelo en el haber. Y este está en el haber, lo cancelo en el debe. Me aparecen las tres variaciones estas: eficiencia, volumen y presupuesto. Recuerden que el año pasado en costos 1 habían aparecido solamente dos: presupuesto y volumen. Pero como nosotros ahora trabajamos con
con el nivel estándar, tengo la posibilidad de calcular tres variaciones: eficiencia, volumen y costos, y variación, presupuesto, eficiencia y volumen. Vamos a ver también en otro ejercicio, un poquito más adelante, este es el número 4, un poquito más adelante, que la variación está presupuesto hay un método más, que la variación esta desaparece y aparece el método de las 4 variaciones. Entonces tengo un método de 2 variaciones, un método de 3 variaciones y un método de 4 variaciones. Ustedes tienen que claramente distinguir cuál es cada cual y cómo se calcula. Este método que voy a utilizar acá es de 3 variaciones. Como dije recién, cancelo el costo indirecto de fabricación real por 29.300 para cancelar esta, y cancelo el costo indirecto de fabricación aplicado para cancelar este 27.500. Aparecen las 3 variaciones. Estas 3 variaciones que me aparecen acá las tengo calculadas en este cuadrito. Método de las 3 variaciones. La variación total son los reales de 29.300 menos el aplicado de 27.500, me da 1.800. ¿Por qué esta variación es desfavorable? Porque el costo real es mayor al aplicado. Entonces, he tenido en el ejercicio un mayor costo que el que yo he aplicado a la producción. He aplicado menos cantidad y he tenido un mayor costo acá de 29.300 y por eso me da desfavorable. Muy bien, esto lo voy a abrir con el método de las 3 variaciones. La primera variación es la variación en el presupuesto, que compara el costo real, que lo toma de aquí, de la primera parte, el costo real, ¿sí? Y lo compara contra el presupuesto ajustado a nivel real. El presupuesto ajustado a nivel real, lo tengo aquí arriba, presupuesto ajustado a nivel real es el costo fijo presupuestado más la tasa variable por el nivel real. Presupuesto ajustado. Tomo el costo fijo permanece constante porque el costo fijo no cambia ante cambios en el nivel de actividad. Entonces, si yo estoy tomando el presupuesto y lo estoy ajustando a distintos niveles, el costo fijo no puede cambiar porque es constante a nivel total. Entonces tengo costo fijo presupuestado que no cambia ante cambios en el nivel de actividad, pero sí ajusto la parte variable. ¿Y cómo ajusto la parte variable? El costo indirecto variable a nivel unitario, ¿sí? Que cambia ante cambios en el factor. El variable sí cambia en base a cambios en el factor. ¿De dónde saco la tasa variable esta? La tasa variable la voy a sacar de la hoja de costo estándar que me decía que era 4. Entonces tengo acá el costo indirecto de fabricación real, 29.300, que lo tome de acá de esta forma. Proceso de comparación, dice acá, proceso de comparación, presupuesto ajustado a nivel real. 6.000, que es el presupuestado, que no cambia ante cambio en el nivel, más el nivel real de actividad. El nivel real de actividad eran las horas de mano de obra, entonces tengo que tomar las horas de mano de obra reales, que eran 6.100, las horas que había pagado, por la tasa variable, que era 4. Si tengo aquí, hago 4 por 6.100 más 6.000, 30.400. Y eso me da una variación en el presupuesto de 1.100 favorable. ¿Por qué favorable? Y acá les enseño una regla mnemotécnica muy fácil para determinar cuándo es favorable. Siempre que ustedes tengan un costo real, como sucede aquí o como sucede aquí, siempre yo miro y lo saco a lo favorable o desfavorable considerando ese costo real. Por ejemplo, si acá el costo real en el cual yo incurrí era mayor que este, entonces eso es desfavorable porque tengo un costo real mayor. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo. Como este costo real es menor, hay una regla muy fácil. Dice que si el costo real es menor que el presupuesto, PAC, este es favorable. Cuando tengan un costo real, es facilísimo para automáticamente compararlo con el real y darse cuenta cuando es desfavorable o desfavorable. Bueno, vuelvo de nuevo un segundo. Este 29.300 lo saqué de acá. Vamos a ver ahora de dónde saco el fijo presupuestado, el nivel real y la tasa variable para hacer el presupuesto. Muy bien, los datos. Decían dentro de los datos que acá
dentro del dato, decía que primero, la hoja de costo estándar, la tasa fija era 1, la tasa variable era 4, entonces la tasa total era 5. Segundo, me decía que en el presupuesto yo tenía costos indirectos de fabricación fijo de 6.000 y variables de 24, que el nivel de actividad eran 12.000 unidades y 6.000 horas de mano de obra. ¿Cuáles son los datos que me van a hacer falta para esta fórmula que estoy aplicando ahora? El primero va a ser que el costo fijo indirecto de fabricación presupuestado es constante y que no se modifica con el cambio en el nivel. O sea que tengo que tomar este 6.000. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a ajustar este 4, que es la tasa variable, con el nivel real de actividad. Y el nivel real, ¿cuánto era? 6.100 horas para la mano de obra, porque dijo que la variable de aplicación eran las horas de mano de obra. Con esos tres datitos, entonces logro armar aquí la primera fórmula del costo del presupuesto. 6.000 de costo indirecto de fabricación presupuestado más las horas de mano de obra por 4, que es la tasa variable, me da el 30.400 este. Para calcular la variación eficiencia he introducido aquí en el medio otro presupuesto más que se llama ahora PANE. Si el presupuesto ajustado a nivel real estaba ajustado al nivel real de actividad acá, lo único que cambia en el PANE es que acá, en vez de decir NR, dice NE, pero es la misma fórmula, ¿sí? Entonces, ahorren tiempo. El PANE dice que ajusta el presupuesto al nivel estándar. El costo indirecto de fabricación fijo presupuesto va a ser el mismo, porque vuelvo a repetir, cuando se cambie el nivel de actividad, el costo fijo permanece constante, no puede cambiar ante cambios en el nivel de actividad, ¿sí? Más la tasa variable que nosotros ya la conocíamos y ahora dice que lo ajustes a nivel estándar. Entonces te lo está diciendo, acá dice nivel estándar y acá dice nivel real. Entonces acá lo ajustamos al nivel estándar. Vamos a ver acá cómo sería esto. Esto sería 6.000, que sería el 6.000 que obtuvimos acá, 6.000 más 4, que era la tasa variable, pero acá, en vez de utilizar el 6.100, tenemos que utilizar el estándar. ¿Y cuál era el estándar? El estándar eran 5.500 pesos. Entonces calculamos el PANE y lo ajustamos al 5.500. 6.000 más 4 por 5.500. Ese PANE me da 28.000. Comparo ahora el 30.400 contra el 28 y me da 2.400. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si es acá favorable o desfavorable? Bueno, les voy a enseñar otra fórmula de cálculo para la variación en la eficiencia. Para la variación en eficiencia hay otra fórmula de cálculo que dice que puede comparar el nivel estándar de 5.500, que era el que ajustó acá, y la única diferencia era que este otro estaba ajustado en base al nivel real. Entonces, si este nivel real es 6.100 y este nivel estándar que ajustó acá es 5.500, es la única diferencia que hay entre los presupuestos, el nivel de ajuste que hay, multiplicado por la tasa variable. Entonces dice, el estándar permitido eran 5.500 y vos trabajaste 6.100. Eso influyó en la asignación del costo indirecto. La variación en eficiencia muestra lo bien o mal elegida que está la base de asignación elegida. En este caso, la base de asignación elegida muestra una ineficiencia, porque son 5.500 permitidos y 6.100 fue el real, entonces muestra una ineficiencia, y esa ineficiencia de 600 horas produce un efecto acá en el costo indirecto y por eso es desfavorable. Si la tasa hubiera trabajado eficientemente, hubiera producido un efecto en la aplicación del CIF. Pero es solamente en base a la variable que yo he elegido. Si hubiera elegido otra variable, tendría otro cálculo, ¿sí? Y hubiera dicho, bueno, la variable que elegí es eficiente o ineficiente y hago acá el cálculo de favorable o desfavorable en base a la variable esa que yo elegí. La última es la variación en el volumen. La variación en el volumen compara el PANE contra el aplicado a nivel estándar. El aplicado a nivel estándar es la segunda parte de la fórmula acá. Lo único que nosotros hicimos fue recién es tener esta fórmula y esta e introducir acá al medio
dos presupuestos, uno real y otro PANE, para poder abrir la variación en una mayor cantidad de unidades. Ustedes todo eso de introducir los dos presupuestos lo pueden ver en el teórico está todo explicado, que cuando yo introduzco dos presupuestos acá al medio, abro la variación en una mayor cantidad, en este caso logro abrirla en 3. El PANE, habíamos dicho acá, que era el costo fijo presupuestado más la tasa variable por el nivel de actividad estándar. Y ese era el PANE. ¿Y qué era el aplicado a nivel estándar? El aplicado a nivel estándar era la tasa total, que era 5, porque teníamos un peso de tasa fija más 4 de tasa variable, por el nivel estándar, que es 5.500. ¿Sí? Entonces, hago el proceso de comparación y me da 28.000 menos 27.500, que era este. Este 27.500 también es el que cargue a las órdenes en proceso y que es el mismo que está acá. ¿Por qué me dice que es 500 desfavorable? Porque hay una fórmula que también me lo muestra más fácilmente a la variación volumen, y dice que la variación volumen se debe solamente a la parte fija. Hace una comparación entre el nivel de actividad presupuestado y el nivel de actividad estándar, ¿sí? Y eso lo multiplica por la tasa fija y es lo que le da acá la variación desfavorable de 500. ¿Qué es el nivel de actividad presupuestado? Bueno, dice, mira, las unidades que yo pensé que iba a hacer durante el año eran 12.000. A eso yo lo llevé, que a esas 12.000 unidades que había pensado hacer en el año siguiente, por la media hora que me llevaba cada unidad, me dio un nivel presupuestado de 6.000. Entonces, ¿qué hice? Estaba en noviembre o diciembre pensando que mi producción iban a ser 12.000 unidades y que en base a la media hora me iban a llevar 6.000 horas de mano de obra. Entonces, para poder llevar adelante esa producción, en noviembre o diciembre dije, bueno, voy a alquilar tal planta, voy a contratar tal maquinaria, y compré tanta cantidad de maquinaria, nombré 3 supervisores que son mano de obra indirecta, y en base a eso armé todo un nivel para poder llevar adelante las 12.000 unidades con ese nivel de 6.000 horas de mano de obra. 6.000 horas de mano de obra para hacer las 12.000 unidades, porque cada una me llevaba media hora. Entonces armé todo eso, la planta, los supervisores, todo listo. Y en la realidad, cuando la voy a trabajar, la trabajo 5.500. Entonces, como la trabajé 5.500, tengo una diferencia de 500. Esa variación es desfavorable. Esta variación volumen acá es la famosa capacidad ociosa. Yo armo una determinada planta para un determinado nivel de actividad, la trabajo en menos, tengo capacidad ociosa, los costos fijos son subutilizados. Los costos fijos son subutilizados y por lo tanto aparece esa capacidad ociosa. Estas mismas fórmulas están trabajadas acá, yo las llevé para el otro lado. Está la fórmula de la variación en la eficiencia, la fórmula de la variación en el volumen, para que ustedes también hagan el análisis. ¿Qué hizo acá abajo? Acá abajo, en vez de trabajar con el método de las 3 variaciones, trabajo con el método de las 2 variaciones. Cuando trabajo con el método de las 2 variaciones, lo único que cambia es que tengo un solo presupuesto, que es el PANE. Entonces introduzco el PANE entre medio del real y del aplicado. ¿Ven? Acá tengo el real y el aplicado. Entonces, ¿qué es lo único que hizo? Tomo acá la variación total, real menos aplicado, introduzco solamente el PANE y dividió esta variación total en 2 partes, porque introdujo un solo presupuesto ajustado. Acá me dan 3 variaciones porque puse 2 al medio. En el otro caso, introdujo solamente un presupuesto. Al introducir solamente un presupuesto, que es el PANE, la variación quedó dividida en 2 partes, presupuesto y volumen. La volumen se calcula exactamente igual que antes y da el mismo resultado. 500 desfavorable, 500 desfavorable, acá 500 desfavorable, que es la misma, da el mismo resultado. La variación presupuesto tiene una pequeña diferencia, y es que acá, en vez de ajustar al nivel real como hizo la anterior, ajusta al nivel de actividad estándar, porque dice que acá estoy introduciendo el PANE, y el PANE era costo indirecto de fabricación fijo presupuestado, que permanece constante porque el costo fijo no cambia ante cambios en el nivel de actividad,
más el nivel de actividad estándar, que era 5.500, por 4, que es la tasa variable. Entonces la variación presupuesto le quedó acá de 1.300. ¿Qué es lo que está pasando entonces? En el método de las dos variaciones, la variación eficiencia queda incluida en la variación presupuesto. Esta variación presupuesto tiene la variación presupuesto anterior y también la eficiencia que está incluida acá adentro. El método de las tres variaciones dividió la eficiencia por otro lado. Entonces, indudablemente que el asiento para cancelar es lo mismo. El aplicado en el debe es 27.500 exactamente igual que antes. El CIF real en el haber es 29.300 igual que antes. Nada más que en vez de contabilizar dos variaciones, en vez de contabilizar tres variaciones, aparecen solamente dos. Hay solamente un paso más de variaciones y es cuando yo tomo la presupuesto esta y la divido en desembolso de fijo y el desembolso de variable. Acá no se puede hacer el método de cuatro variaciones porque los datos no tienen la posibilidad de dividirlo en desembolso de variable y desembolso de fijo. Así que acá llegamos hasta dos variaciones o tres variaciones. Y acá ha concluido, como les decía recién, el método del plan parcial se los dejo para ustedes en su casa. El método de plan parcial hace toda la contabilización, calcula las variaciones al final del periodo de costo y hace los asientos para llevar esas variaciones a la contabilidad. Una sola cosa más que me parece que es muy importante resaltar. Fíjense en que cuando trabajo con estándares, a diferencia de lo anterior, yo hice un par de incorporaciones que son muy importantes. La primera, cuando cargué la materia prima, lo cargué con el estándar, costo estándar por precio estándar cuando cargué la materia prima. De la misma forma, cuando cargué la mano de obra, lo hice por horas estándar, por tasa estándar cuando cargué la mano de obra. De la misma forma, cuando cargué el costo indirecto, lo hice por la tasa estándar, por el nivel estándar. O sea que los tres los he cargado por los costos estándares, que es lo que hay que tener mucho cuidado y eso es lo fundamental en esta contabilización. Y cuando yo acá llevé a producción terminada, este 9 era el costo estándar de la hoja de costo estándar, donde tenía 5, 1,50 y 2,50 que eran los costos unitarios estándares. ¿Estamos? O sea, estoy trabajando con costos estándares para la evaluación de inventarios. Ahora sí, muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad.